Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Gracias por la lluvia que cae. Gracias por el aire que respiramos. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que tú lo diste por amor, para que muriera en la cruz. Pero el tercer día tú le resucitaste entre los muertos. No permitiste que su cuerpo viera corrupción. Y hoy está sentado a tu diestra, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro abogado. Gracias porque en Cristo tú nos has dado todo lo que necesitamos para estar en paz contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Te damos, Señor, por este día, por esta reunión, Padre de la Gloria, para que tú seas glorificado, tomando control de la misma, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de nosotros, de cada uno de nosotros estar en Cristo, de habernos convertido, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Por ende, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero por la misericordia de Dios, y la bondad de Dios y la gracia de Dios que es en Cristo, nosotros tenemos que entender, a la luz de lo que está escrito, que no solamente Cristo fue a la cruz a morir por nuestros pecados, y damos gracias a Dios por eso, porque Él, siendo inocente, Dios lo trató como a un culpable. Esos culpables éramos nosotros. Ahí fue donde se cumple Isaías 53, donde dice que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y eso lo tenemos claro, hay que recordarlo, hay que darle gracias a Dios siempre por eso. Pero Cristo ya no está en la cruz. A las 3 de la tarde aproximadamente de ese día, murió físicamente y su cuerpo fue puesto en una tumba que era de José de Arimatea, y Cristo le estrenó. El cuerpo inerte de Cristo le estrenó. Pero que al tercer día, contando también la noche, 72 horas en total, el Padre, por el poder del Espíritu Santo, resucitó a Cristo Jesús. La muerte no pudo retenerlo. Y si nosotros lo dejamos ahí, pues no vamos a entender la salvación completa. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos alguien que estuviera permanente a la diestra de Dios para interceder por nosotros. En el viejo pacto, sabemos que en el tabernáculo que Moisés levantó, después de la puerta, ahí estaba el altar del sacrificio, donde el pecador llevaba el cordero para que el sacerdote en el altar lo sacrificara. El pecador veía como un animal, siendo inocente, moría por el que lo llevaba, que era culpable. Y ahí la conciencia le trabajaba al que llevaba el cordero para ser sacrificado. Pero el pecador no podía seguir hacia adelante. Después que se sacrificaba el altar, él tenía que regresar y salir de nuevo. Y no tenía todavía acceso para entrar a lo que en el viejo pacto le llaman el tabernáculo, donde estaba
el lugar santísimo, que era la sombra del lugar santísimo donde Dios se encuentra en su trono, en el cielo. Y ahí, a ese lugar podía entrar Aarón, que era el sumo sacerdote, una vez al año. Después que hacía el sacrificio por sus pecados y los de su familia, tenía que matar un cordero, pero luego tenía que sacrificar otro por el pecado del pueblo, para con la sangre que derramaban esos corderos, era que él podía entrar al lugar santísimo y presentarse. Y ahí la sangre era rociada y hacía todo el ritual. Pero Aarón tampoco podía quedarse ahí. Él podía entrar una vez al año. Cuando entraba tenía que salir otra vez. Porque quería decir que mientras el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, ese velo estuviera levantado, quería decir que no había acceso para entrar a la presencia de Dios. Nosotros, entendiendo esto, tenemos que darle gracias a Dios, porque cuando Cristo resucita, dice que Dios lo sentó a su diestra después de él presentarse como la víctima y presentar la sangre, su propia sangre que él derramó para la redención y perdón de nuestros pecados. Y Dios recibe ese sacrificio, recibe a Cristo y recibe la sangre como algo que tenemos que ver que es eterno, que es permanente. Y cuando nosotros creemos esto que nos indica las Escrituras, que Cristo entró al lugar santísimo, y ahí está ahora como el sumo sacerdote de nuestra confesión, como nuestro abogado. En Romanos 4:25 dice que Cristo resucitó para nuestra justificación. O sea, Él muere por nuestros pecados, pero fue resucitado para nuestra justificación. Este es el proceso que debemos de entender. Y cuando dice para nuestra justificación, lo que quiere decir es que la Biblia dice en Romanos que Dios es el justo, el único justo es Dios. Y Dios es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Entonces, por la desobediencia de Adán, Romanos 5 dice que eso causó un juicio. Y el juez en ese juicio era Dios. Y por la desobediencia de Adán, Dios, que es el juez, la declaración que había dado era que todos éramos pecadores, que todos estábamos bajo condenación y que éramos hijos de ira. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nos merecíamos era la ira de Dios que cayera sobre nosotros. Pero hoy tenemos que darle gracias a Dios porque la ira de Dios que nosotros nos merecíamos cayó sobre su Hijo en la cruz por 3 horas. ¿Ah? Y ahora que Él está en el lugar santísimo como nuestro sumo sacerdote, después de haber resucitado, para nuestra justificación, lo que quiere decir eso es que ahora Dios, que es el juez, hace otra declaración a favor de nosotros. Fíjense que en Efesios 1:3 dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y esa palabra bendecido quiere decir todo lo que Dios habla a favor nuestro.
Claro está, por los méritos de su Hijo Jesucristo. Y por nosotros haber creído en Cristo, pues entonces ahora Dios está hablando a nuestro favor. Está hablando bien a nuestro favor. Y nosotros tenemos que entender que si éramos antes de convertirnos hijos de ira, ¿de quién somos hijos ahora? Hay un cambio. Y usted se encuentra, por ejemplo, con una secta religiosa que se llama los Testigos de Jehová. Ellos no admiten que le digan que ellos son hijos de Dios. Nosotros no podemos decir eso. Yo me encontré personalmente en esta situación y esto yo no lo sabía. Y es porque ellos se están considerando a sí mismos. Reconocen que son pecadores, pero que por sus obras están tratando de purificarse. Por eso el apóstol Pablo dijo, cuando escribe en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, si nosotros conocimos a alguien en la carne, ya no lo conocemos así. Aun si a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos a Cristo, ya no lo conocemos así tampoco. O sea, cuando Pablo dice que si conocieron a Cristo en la carne, lo que está hablando es el varón judío llamado Cristo, llamado Jesús, que hasta la cruz lo vieron con un cuerpo semejante al de nosotros. ¿Ok? Pero después que resucita, ya no resucita con el mismo cuerpo. Él resucita con un cuerpo glorificado. Ahora, cuando Cristo va a encontrarse con sus discípulos que están en un aposento, ya nadie tiene que abrirle la puerta, porque él entró sin que nadie la abriera, él tampoco la abrió, o sea, él cruzó la pared. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que ver a Cristo, que es el Espíritu. Eso está en 2 Corintios capítulo 3. Yo les voy a dar el capítulo para que lo lean completo, porque ahí Pablo habla del viejo pacto y del nuevo pacto. Y nosotros no estamos sujetos al viejo pacto, sino ¿a qué? Al nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu, no el de la letra. ¿Cuál era el pacto de la letra? El pacto de la letra era el pacto de Moisés, de la ley, que la leían, la escuchaban aquellos que la iban a escuchar, y lo que escuchaban era la letra. Pero aunque trataran de cumplir cosas que decía la ley, eso no les quitaba el pecado, eso no los ponía en un ambiente, en una filiación, con Dios. O sea, no los hacía hijos de Dios. Y ese pacto fue el que fue abolido. Y ese pacto no tiene vigencia, lo tenemos ahí en la Escritura para que lo leamos como historia. Y bajo ese viejo pacto fue que Cristo nació. Nació bajo ese viejo pacto, nació bajo la ley de una mujer para poder redimir a los que estaban bajo la ley, que era el pueblo hebreo. Y eran los judíos. Ahí vemos un judío más, a Cristo Jesús. Pero la razón por la cual él nace ahí, muchos las desconocen. Muchos las desconocen.
Y aún en el nacimiento de Cristo y su crecimiento, y aproximadamente a los 30 años de edad que él comienza a predicar públicamente, él les dice al pueblo judío quién era y que las escrituras que ellos tenían en el viejo pacto, como la ley, los profetas, los salmos en los cuales ellos creían, hablaban de Cristo. Pero Cristo, antes de ir a la cruz, dijo: yo tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me conviene irlas a buscar. ¿Quiénes eran esas otras ovejas? Nosotros, los gentiles. Por eso es que en Efesios capítulo 2 dice que cuando Cristo está en la cruz de ambos pueblos, judíos y gentiles, ¿cuántos hizo? Pero no hizo un pueblo. La Biblia no dice que hizo un pueblo. En Efesios 2 dice que hizo un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Quiere decir que esto de nacionalidad para Dios ya no existe. La única nacionalidad que existe para Dios es la espiritual. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los filipenses, dice que nuestra ciudadanía no es terrenal. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. En los cielos. Cuando Abraham, Dios le da la promesa, pero ¿cómo va a ser esto? Si yo soy entrado en edad, mi esposa es estéril. Dios lo sacó fuera de la tienda y le dijo: mira para el cielo. Y mira a ver si puedes contar las estrellas. Así será tu descendencia. Pero le habló de otra descendencia que la comparó ¿con qué? Con la arena del mar. Fíjate que Dios está hablando ahí de dos lugares: estrellas que son celestiales, y la arena, ¿de dónde es? Terrenal. Cuando nosotros seguimos estudiando las escrituras, cuando leemos por ejemplo a Pablo cuando escribe a los Gálatas, y él compara a los dos pactos, el pacto de la ley y el pacto del espíritu, ¿con quién los compara Pablo? Con Agar y con Sara. Dice que Agar representa a la Jerusalén terrenal, a la Jerusalén actual, que está en el monte Sinaí en Arabia. Y Pablo dice que esa Jerusalén da hijos para esclavitud. Pero nosotros, la iglesia, lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario, el nuevo hombre, somos seres celestiales. Por eso es que en Juan capítulo 17, Jesucristo está orando. Y cuando oró por los discípulos y por todos los que íbamos a creer, le dice al Padre: ellos están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, que aunque nosotros estamos todavía en el planeta Tierra, en nuestro creer, en nuestra conciencia, en nuestro diario vivir, debemos de entender que estamos aquí, pero que no somos de aquí. Eso se puede poner un ejemplo. Por ejemplo, si hacemos una excursión y vamos a Jerusalén, ahora no, porque están en guerra, ¿verdad? Pero como esto es un ejemplo, vamos a ver allá Jerusalén y nos vamos. Estamos allá 2 semanas. Qué bueno que estábamos allí, pero con una conciencia de que no somos de allí. Tenemos que regresar.
Desde el punto de vista humano, somos de acá, de Puerto Rico. ¿Ok? Pero nosotros debemos entender entonces que aunque estamos aquí en la tierra, en este mundo que está dirigido por Satanás, no somos de aquí. Pero sí tenemos que entender que si no somos de aquí, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios no nos llevó? Bueno, porque Él dejó, Jesucristo delegó a la iglesia que la obra que Él comenzó de la predicación del Evangelio del Reino de los Cielos, a quien Él le encarga ese mismo Evangelio para que lo predique y lo viva, es a la iglesia. Primero fue a los apóstoles. Los apóstoles ya no están. Esa encomienda tiene que seguirla ¿a quién? La iglesia. Pero recuerden que Jesucristo vino predicando el Evangelio del reino de los cielos. Y esto hay que hacer énfasis porque se está predicando otro Jesús, otro Evangelio y otro espíritu. Aunque no usted escuche a un predicador, falso predicador, decir, yo voy a predicar otro Evangelio. No, eso no lo va a encontrar usted ni yo. No lo vamos a escuchar. Pero por lo que se está practicando y por lo que se ve, como dice entonces Juan en su primera epístola, que nosotros debemos de saber discernir los espíritus si son de Dios o no. Entonces hoy a todo brinco y a toda lengua que uno escucha hablar, tenemos que tener cuidado, ¿ok? Y cuando uno va a predicar, por eso es que las reuniones de la iglesia, como esta que estamos dando, la debemos de entender como lo que es una reunión de adiestramiento. De adiestramiento. Porque cuando termina la reunión salimos. ¿Ah? Pero no es para que cuando tengamos que hablar sea de que la mejor que tenemos para gobernar a Puerto Rico es Jennifer, para discutir con aquel que dice que no, que es Dalmau, o para contradecir a aquel que cree en el otro, sino que ante esas conversaciones nosotros ni debemos participar, simplemente si participamos es para decir, yo le voy a presentar un mejor candidato para ustedes, pero que no se mete en la política. Y que si alguien llega en noviembre, como va a llegar a la gobernación, recuerden que es por 4 años. Nosotros tenemos a uno que tiene un trono y que su gobierno es eterno. Ese es Cristo Jesús. Que todavía no vemos que todas las cosas le están sujetas. Amén. Pero por lo menos lo estamos viendo hoy, sentado en un trono de gloria. Fue glorificado. Y ese gobierno, que es eterno, se va a manifestar aquí en el planeta Tierra. Y eso es lo que la Biblia nos llama o nos dice que veamos en Apocalipsis 20, donde va a comenzar el milenio, donde la iglesia, la verdadera iglesia, la que habla Pablo en Efesios 5 y que aquí en una reunión hablamos de ella, que es la verdadera iglesia que se va a encontrar con Cristo, Él la va a levantar antes que Él regrese a gobernar, porque la iglesia, cuando Cristo venga, vamos a ser reyes y sacerdotes, y como dice en Apocalipsis 5, y reinaremos, ¿dónde? Sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo viene a establecer su reino. Como dice Pablo en 1 Corintios 15, que Cristo viene a reinar
hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, debajo de sus pies. Cuando Él culmine con eso, entonces le entregará al Padre para que Dios sea el todo en todo. O sea, el Padre le encomienda al Hijo, que es Cristo, y Cristo le da la encomienda, y es la misma, a la iglesia. Entonces, todo esto es bueno mencionarlo porque, como dice Pablo escribiendo en 1 Corintios, que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Va a llegar un momento en que no vamos a necesitar ni la fe ni la esperanza, porque la fe es cuando creemos lo que Dios ha hablado, y por cuanto Dios es el que lo dice, yo no me dejo llevar por mis sentimientos ni por lo que puedo ver con mis ojos físicos, sino que lo creemos porque Dios lo ha dicho. Esa es la fe que agrada a Dios. ¿Ok? Por eso es que dice que por fe andamos, no por vista. Entonces, esto que estamos hablando aquí no lo hemos visto, pero hay la esperanza de que lo vamos a ver. Cuando eso se dé, pues entonces no vamos a necesitar ni la fe ni la esperanza. Lo que va a permanecer es el amor. Porque Dios es amor y Dios es eterno. Entonces, cuando nosotros vemos esto en la Escritura, y si le vamos a creer a Dios, que a través del apóstol Pablo nos dice que, repito esto, que antes de estar en Cristo nosotros éramos hijos de ira, igual que los demás, pero la pregunta es, ¿y ahora de quién somos hijos? Entonces, cuando yo tengo este encuentro con unos testigos de Jehová allá en la plaza en Vegalta, no, mentira, esto fue en mi propia casa, donde vinieron a darme un estudio bíblico. Cuando yo le dije, ustedes como hijos de Dios, se me alteraron. Nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios. Eso yo no lo sabía, eso fue en casa. Entonces yo le dije, pero ustedes no vinieron a darme un estudio bíblico. Entonces me dijo, bueno, para eso es que estamos aquí, estamos cumpliendo con la palabra. Y yo le dije, pero ¿cómo ustedes me pueden dar un estudio de un libro que ustedes no creen? ¿Por qué usted dice eso? Bueno, porque usted me acaba de decir que yo no le puedo llamar a usted hijo de Dios, que yo no le puedo llamar hijo de Dios. Y eso no es un capricho mío. Mira lo que dice el evangelista Juan en el capítulo 11. Capítulo que dije yo. Hombre, no. Capítulo 1. Quítele uno. Al 11, quítele uno y quédese con uno. En el capítulo 1. Verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Él se está refiriendo a Cristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, es Dios quien nos ha dado el poder para ser hechos hijos de Dios. Hijos
de Dios. Ahora, esto fue lo que Cristo le dijo a Nicodemo, capítulo 3 de Juan. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, si yo me niego a creer que Junito es hijo mío, ¿cuál es el recurso que tiene Elisa, mi esposa, para probar que Junito es hijo mío? La prueba del ADN. Ahí se acaba la discusión y se acaba el engaño y se acaba lo que puede haber. 99.9 dice el ADN que él es hijo suyo. ¿Ok? Ahora, si somos hijos de Dios, Dios es espíritu. ¿Qué sería lo que quiso decir Pablo cuando escribe la primera carta de Corintios, cuando dice que el que se une al Señor, ¿qué es con el Señor? Somos un espíritu con el Señor. Fíjense que cuando uno sigue esta línea de pensamiento a la luz de las Escrituras, en ningún momento va a encontrar en ningún sitio de que somos católicos, de que somos pentecostales, de que somos a la asamblea. O sea, eso no va a aparecer en las Escrituras. Y en el Nuevo Pacto menos. Porque todo lo del Nuevo Pacto tenemos que verlo desde el punto de vista espiritual. Entonces, si en lo terrenal se prueba por el ADN quién es el padre del hijo, ¿cómo se prueba en lo espiritual de que somos hijos de Dios? Bueno, si usted lee Romanos capítulo 8, usted se va a encontrar ahí que dice que los que son guiados por el Espíritu, los tales son hijos de Dios. Los tales son hijos de Dios. Para mí esto sería bueno que cada uno le orara a Dios y profundizara en la lectura de las Escrituras, porque para mí esto, de ayer para acá, me ha puesto a pensar. Porque es que hay una creencia que porque yo pertenezco a esta denominación y estoy cumpliendo con lo que ahí exigen, pues que Cristo venga, que me voy con él. Pero ven acá, lo que se está practicando ahí, lo que te están enseñando, ¿es la guianza del Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo quien está ahí dirigiéndote? O lo que se está practicando es porque a alguien se le ha ocurrido, vamos a hacer esto para atraer a los jóvenes. Vamos a hacer esto para... Y entonces por eso es que usted escucha muchos predicadores que son falsos, que no están predicando el evangelio del reino de los cielos, pero tienen una fraseología muy bonita y tienen la habilidad para traer un mensaje que apela a las emociones del ser humano. Y mientras está oyendo ese mensaje, el que lo está oyendo se encuentra tan bien, wow, porque las emociones están alborotadas, están activadas. Y de eso hay muchos predicadores.
Y mientras estaba emocionado en la reunión y escuchando ese mensaje, después que sale de la reunión a la hora, usted lo encuentra quejándose por los problemas que tiene, por la familia, por los hijos. Y uno le pregunta, ¿y qué enseñaron en la reunión? Bueno, yo sé que el mensaje estuvo bueno, pero... Y ahí se queda. ¿Por qué? Porque se ha perdido la visión del propósito divino. Se ha perdido la visión y, hermanos, estamos en tiempos de restauración. Para Cristo encontrarse con su verdadera iglesia, todo hombre y mujer que se ha convertido a Cristo tiene que poner atención y darle seriedad a esto. Cristo no viene a buscar cualquier cosa. Cristo viene a encontrarse con Él mismo. Es con su cuerpo. Vendré y os tomaré a mí mismo. Él no dijo, los voy a tomar a ustedes. Os tomaré a mí mismo. ¿Por qué a mí mismo? Porque ustedes son mi cuerpo. Son mi cuerpo. Y Jesucristo, antes de morir, Él dijo que era el Espíritu Santo que Él iba a enviar para que nos guiara a toda verdad. Bueno, la verdad es Cristo. Luego Él dice, Él tomará de lo mío, se lo hará saber. Y se lo hará saber. Ahora, la multiforme gracia de Dios, la multiforme sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. O sea, es manifestada en diferentes maneras. ¿Pero por qué en diferentes maneras? Porque el cuerpo de Cristo no es un miembro. ¿Cuántos son? Son muchos. Y en cada miembro, Él se imparte. Y yo tengo que entender cuál es la medida de esa gracia de Dios en mí, pero que no es, yo no soy el que poseo la plenitud. Quien posee la plenitud de todo lo que es Cristo es el cuerpo. Cuando esto no se ve, ni se enseña, ni se practica, no hay otra cosa que practicar el nicolaísmo. No hay de otra. ¿Qué es el nicolaísmo? Bueno, es un hombre que es el que habla, que es el que dice levántate, es el que dice aplaude, es el que, y los demás están ahí. Entonces esto, en vez de traer vida, ese tipo de enseñanza y de práctica, ¿qué es lo que trae? Muerto. Es una misa más del catolicismo, pero con otro nombre. Y yo sé que a esto, el que yo había así, a muchos no les gusta. Las 2 o 3 administraciones que yo di de la verdad presente, bueno, a muchos no les gustaba. ¿Pero por qué? Y son creyentes. ¿Por qué es que yo tengo que entender? Mire, es personas que no están de acuerdo con el tema de la verdad presente. A lo mejor, para traer una motivación a los hermanos, en un momento dado le dice, hermano, qué bueno que vamos de gloria en gloria. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Que el crecimiento espiritual, que la experiencia que yo tuve ayer, que la poquita revelación que yo tuve ayer de Cristo, hoy tiene que ser un poquito más.
Esto no es para estancarnos, para quedarnos como cuando un carro cae en un pantano y se atuella. Está prendido el carro, está tratando de arrancar, pero sigue en el mismo sitio. Y mientras más gasolina se le da, porque mientras más se acelera, la goma va caminando más rápido. La revelación es, mire, progresiva. Y eso, quien lo hace, yo no me tengo que esforzar, sino creerlo y darle gracias a Dios, porque es Dios quien le da el crecimiento a la palabra que recibimos, pero que sea la palabra de Él, no los inventos humanos. Amén. Entonces, el ADN de nosotros los creyentes de la iglesia es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y como somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre o Padre mío. ¿Ah? Y tenemos que entender que yo puedo a viva voz decir yo soy un hijo de Dios, pero cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice que Dios conoce a los que son suyos. No es lo que yo me crea de mí mismo. Yo tengo que tener cuidado qué es lo que me han enseñado, qué es lo que yo estoy practicando, qué es lo que yo he creído, para asegurarme que soy hijo de Dios. Y si yo no he tenido el nuevo nacimiento, ¿ah? ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es que yo tenía la naturaleza adámica y ahora yo soy usted los creyentes por las promesas de Dios. Hemos recibido una nueva naturaleza y esa naturaleza, Pedro dice que es la naturaleza divina. Pero mientras nos sigamos viendo como carnales o en la carne, pues no vamos a entender esto. Y esto lo tenemos que entender, que dentro de cada uno de los creyentes, nosotros somos como el molde que está preparado para recibir el cemento. Y ese cemento se va a convertir en lo que yo quiero, que es una columna. Pero ese cemento, para formarlo en una columna, yo tengo primero que hacer el molde de madera. Y ya Dios tiene el molde de madera, que es nuestro cuerpo físico. Dentro de este molde, Dios está depositando de su naturaleza. Y como aquel molde que yo tenía, pero lo llené de cemento, para que me formara la columna que yo quiero, a los 8 o 10 días yo vengo y para que la columna quede de cemento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que desimbrarla y quitarle el molde de madera. Cuando yo le quito el molde de madera, la madera ya no se va a ver, lo que se va a ver, ¿qué? La columna de cemento. Pablo dijo a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por ahora estamos viendo el molde. Pero ¿qué es lo que está depositando Dios dentro de nosotros? Porque Pablo le dijo a Timoteo, cuida el buen depósito que hay en ti. Y dentro de ese depósito, hermano, tiene que haber la fe que agrada a Dios.
Tiene que haber la fe. ¿Recuerdan una vez que predicamos Lucas 18? Que Cristo lanza una pregunta y dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ah? ¿Por qué aparece en las Escrituras un hombre que no vio muerte y Dios lo traspuso, se lo llevó? ¿Quién fue ese? ¿Ah? ¿Y por qué Dios se lo llevó? Se llevó a Enoc. ¿Por qué? Porque caminó con Dios. No que Dios caminaba con él. Enoc caminó con Dios y llegó el momento que Dios se lo llevó. Y él está en la lista del capítulo 11 de Hebreo, que le llaman los héroes de la fe. La vida de Cristo fue una vida que él vivió hasta que murió, poniendo su fe y su confianza al 100% en su Padre. Y mira que él las pasó feas. ¿Ah? Elías también Dios lo traspuso. Pero cuando leemos la historia de ese profeta, Elías no hacía lo que le daba la gana. Elías iba donde Dios le dijera que fuera. Y así sucesivamente. Noé con su familia fue salvo en el arca. Hermano, para ese tiempo no llovía. ¿Qué esperanza había? No sabían de lluvia. Pero Dios le dijo a Noé que iba a mandar un diluvio de 40 días, 40 noches. ¿Qué hizo Noé? ¡Ah! ¿Qué es eso de lluvia? ¿Qué es eso? Sino que Noé procedió a poner en práctica al pie de la letra de todo lo que Dios le dijo. ¿Cuáles fueron los resultados? Porque fue él salvo y su familia dentro de que del arca que Dios le habló, porque el diluvio vino. El diluvio vino. Y todo esto, hermano, nosotros tenemos que verlo como seres espirituales que somos, porque va a llegar un día que aunque ahora lo que estamos viendo es el molde de madera, que es el cuerpo de nosotros, Pablo cuando escribe a los tesalonicenses, le escribe a los corintios sobre la venida de Cristo, dice que aquellos que estemos vivos en ese momento vamos a hacer ¿qué? Vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, vamos a ser desvestidos, se nos va a quitar este cuerpo de carne y se nos va a dar un cuerpo glorificado como el que tiene Cristo, que ese es el que va a permanecer. Pero ese cuerpo está siendo preparado o tenemos la esperanza de recibirlo en lo que Dios está formando dentro de este molde de madera, que es nuestro cuerpo. Y para eso, pues hay muchos consejos para tener una vida con la menos posibilidad de enfermarnos, que tiene que ver con la alimentación, porque la ciencia médica dice que uno es lo que uno come. Y en eso yo estoy de acuerdo. No lo practico, pero es la realidad. Pero eso es para este cuerpo físico. Y ahí es donde Norman Chacón, cuando le predica a la iglesia allí los sábados, adventista del séptimo día, él enseña que para ser santo, porque hay un letrero bien grande que dice, santidad sustentada.
¿Qué quiere decir eso? Que la santidad la sustenta la forma que usted come. Eso no es un disparate. Eso es, yo no sé ni cómo llamarle. Yo no sé ni cómo llamarle. O sea, es de lo que hizo Cristo en la cruz, no le habla nada a usted. A los que le están oyendo. Entonces quiere tratar de interpretar la Biblia, como yo lo he dicho otras veces, a la luz de lo que él sabe en naturopatía, que creo que es el mejor naturópata de Puerto Rico. Y aún para entender la Biblia tenemos que tener cuidado, porque Jesucristo dijo en Juan capítulo 6, las palabras que yo os he hablado, ¿son qué? Son espíritu y son vida. Y son vida. Por eso, sí, leemos la Biblia porque fuimos a la escuela, sabemos leer, pero a veces se nos va de la mente que estamos leyendo una letra que tenemos que pedirle a Dios que nos permita ver por revelación lo espiritual. Lo espiritual. Por eso es que yo creo que Jesús dijo, y lo dijo en Mateo 7 y verso 21, no todo el que diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Recuerden también que él dijo que la carne ni la sangre van a heredar el reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí él trajo una comparación de la construcción de una casa. Digo, el que oye mis palabras y las pone por práctica, le voy a decir a quién lo voy a comparar. Lo voy a comparar a un hombre prudente que fue a edificar su casa, y esa casa es la casa espiritual. Y puso el fundamento sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Vinieron ríos, vinieron vientos, dieron con ímpetu sobre esa casa, pero no la pudo tumbar. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Hermano, es que no podemos poner otro fundamento. Cuando usted está poniendo un nombre, yo soy pentecostal, eso es otro fundamento. Y a la larga, eso crea una mentalidad que hace creer a la persona que por ser pentecostal es que está bien y que se va con el Señor. Y yo sé que a mí me están malinterpretando mucho. Cuando yo hablo, yo no estoy hablando de los hermanos que se han convertido a Cristo, no importa donde se congreguen. Yo donde le estoy dando duro y le estaré dando duro es al sistema religioso, a los inventos humanos, para que todo aquel que esté practicando inventos humanos corra, pero a prisa, salga de ahí y entienda que el fundamento de su vida espiritual es Cristo. Y que nadie puede poner otro fundamento, el cual ya está puesto, el cual es Cristo. Porque entonces dijo que había otro que construía una casa, pero puso el fundamento sobre la arena. La arena es algo terrenal. Y cuando vino el río, igual que a la otra, a las dos le dio, el viento le dio, pero ¿qué le pasó a la que fue construida sobre la arena? Pues la derribó. La derribó, la tumbó. ¿Por qué? Porque el fundamento que tenía no servía. Y yo no puedo tener a Cristo como mi Salvador nada más, y de ahí para adelante yo vivir y practicar lo que yo creo, o lo que me enseña un concilio, o lo que me enseña una denominación, o lo que me enseña una religión. No,
Yo tengo que tener a Cristo como el fundamento y tener lo que Él enseñó, que se lo delegó a la iglesia, a los apóstoles, y ahí está. Por eso es que Pablo dice en 1 de Timoteo 6:3, si alguno no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido y nada sabe. Son palabras que son ahí, mire, de un apóstol. ¿Ah? En 1 Corintios 3, Pablo lo dice también. Sobre el fundamento que es Cristo. Pues unos van a edificar en oro, en plata, en piedras preciosas. Hay otros que van a edificar en ¿qué? En heno, madera y hojarasca. ¿Ah? El oro es que veamos, el oro habla de Dios, de realeza. Y el evangelio que Cristo trajo es el evangelio del reino de los cielos. La plata habla de la redención. ¿Por cuánto fue vendido Cristo? Por 30 monedas de ¿qué? De plata. Y las piedras preciosas, ¿de qué habla? De la transformación que Dios está haciendo en cada uno de nosotros para transformarnos en piedras vivas. Este es el proceso que Dios está llevando a cabo, hermano. No en religiosos, denominacionales, sino transformarnos, como dice Pedro, en piedras vivas. Porque la iglesia tiene una construcción que el material es monolítico. ¿Qué quiere decir eso? Que el dueño de la iglesia es Cristo y Él es la piedra. Él es la roca. Y cuando Dios termine la obra de transformación en nosotros, vamos a tener esa misma naturaleza que tiene la piedra viva que es Cristo Jesús. Es un edificio monolítico, del mismo material. No es madera y cemento. ¿Se puede hacer una casa? Claro que sí. Tirar el piso de cemento, esta misma. Piso de cemento, bloques de cemento, pero ¿de qué es el techo? De madera. Y Jesucristo es la piedra de fundamento. Es la piedra angular y es la piedra cimera. O sea, la torta. Por eso es que Él es todo en todo. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios. ¿Ah? Porque quien nos dice y da testimonio de que somos hijos de Dios, ¿quién es? Es el mismo Espíritu que da, como dijo Pablo, me da testimonio en mi espíritu. ¿Quién yo soy? ¿Quién yo soy? Recuerden, no se les olvide que estamos bajo la vigencia del nuevo pacto, que es espiritual. Y por eso es que las cosas espirituales tenemos que pedirle a Dios que nos dé lo que necesitamos, que es la revelación, para entender todo lo que tiene que ver, que es para nosotros en el nuevo pacto. La paz de Dios es con todos. Un abrazo a la distancia de todos los que se conectaron, los que se van a conectar más luego, o van a ver el video, que yo sé que es así. Un abrazo a la distancia para todos y nos vemos el próximo domingo.